¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar de Martín Lutero, reformador, uno de los reformadores de la Iglesia cristiana. Bueno, comencemos. El iniciador de la Reforma protestante fue educado con gran rigor en su casa y en la escuela. El propio Lutero ha narrado cómo su madre le azotó hasta hacerle sangrar por haber comido una nuez sin permiso. Miembro de una familia de agricultores, había nacido en la localidad de San Joa de Eisleben el 10 de noviembre de 1483. La familia, sus padres se llamaban Hans Luther y Margarita Singler. Se trasladó a la región minera de Mansfeld, donde tras unos primeros años de grandes esfuerzos consiguió prosperar. Hans pudo dar a su hijo primogénito una buena educación estudiando en Magdeburgo y Eisenach antes de iniciar la carrera de leyes en Erfurt. Impresionado por una tormenta que le sorprendió en pleno campo, decidió hacerse monje, lo que no le gustó al padre. Ingresó como novicio en el convento de Agustino de Erfurt cuando tenía 22 años y empieza a enseñar filosofía al tiempo que estudiaba teología. En 1506 pronunció los votos religiosos y al año siguiente es ordenado sacerdote. En 1509 obtendrá el bachillerato en teología en Wittenberg e iniciará su magisterio en la recién creada Universidad de Wittenberg. Será enviado a Erfurt como profesor de teología, interesándose por la reforma monástica que se estaba desarrollando en aquellos momentos. En 1510 se traslada a Roma para impedir el proyecto de unificación de los conventos agustinos reformados con los no reformados. En la ciudad papal no le hicieron mucho caso, pero consiguió importantes indulgencias y contempló el poco ejemplar espectáculo de la Roma libertina del momento, impresionado por la ostentación y la decadencia religiosa de la corte papal. A su regreso a Alemania, se doctora en teología en 1512 e imparte clases sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento en la Universidad de Wittenberg. Sus clases tuvieron amplio eco entre los estudiantes y el duque elector Federico de Sajonia se convirtió en su incondicional protector. Durante estos años va desarrollando sus teorías teológicas, fijando su tesis en 1517, ganando un amplio número de partidarios. John Eck se convirtió en uno de sus principales detractores e intenta poner la opinión pública en contra del reformador Lutero, y Eck se enfrentan dialécticamente en Leipzig, donde Lutero es tachado de hereje debido a su concepto de la Iglesia y su opinión de que la fe es lo único que justifica las acciones de los hombres, fe en el testimonio de la Sagrada Escritura y en el testimonio del Espíritu Santo. Según Lutero, la Iglesia, con sus ceremonias y sus sacramentos, no fomentan la fe, admitiendo solo tres: penitencia, bautismo y comunión. Su enfrentamiento con la Iglesia romana sube de tono cuando condena el pecado de simonía cometido por el Papa, que vendía indulgencias a cambio de limosnas y donaciones para terminar la construcción de San Pedro del Vaticano. En Alemania, los dominicos defendían al Papa y amenazaron a Lutero. Este terminó por refugiarse en Wittenberg bajo la protección del elector de Sajonia. Federico allí pudo al fin publicar sus 95 proposiciones. Estas son las tesis. El 31 de octubre de 1517, contra la autoridad del Papa, los votos monásticos, el celibato, el culto a los santos, dogmas con los que, como la transubstanciación, el purgatorio y la Eucaristía, finalmente
expuso su teoría acerca de la justificación por la fe. En Roma, el Papa León X condenó a Lutero con la publicación de la bula Exsurge Domine, a lo que éste contestó tilando de anticristo al pontífice. La bula era quemada por el monje el 10 de diciembre de 1520 y pontífice el excomulgaba. La división entre la Iglesia romana y Alemania estaba abierta. La convocatoria de Dieta de Worms en 1521, bajo la presidencia de Carlos V, intentó suavizar la tensión, llamando a Lutero a declarar ante el emperador el 16 de abril. El monje no se retractó de sus escritos ni de sus actitudes, por lo que fue declarado proscrito, ordenando que sus libros fueran quemados, y enviándole a la cárcel. Federico de Sajonia se convirtió en su máximo defensor y refugio de Martín Lutero, y lo refugió en el castillo de Wartburg. Desde ese momento se dedicó a la traducción al alemán de la Biblia, instrumento fundamental para su concepción religiosa. Lutero abandonó a su protector y se refugió en la Universidad de Wittenberg, donde continuó su enseñanza de la Biblia y orientó el movimiento reformista en 1525. La Reforma vive uno de sus más graves momentos debido al estallido de la guerra entre campesinos y señores, motivada en parte por las tesis luteranas de igualdad de la cristiandad. En un principio los campesinos recibieron el apoyo del reformador, pero Lutero pronto cambió de opinión y se puso al lado de los príncipes, animando a la reprensión de la vuelta. El prestigio del monje cayó muchos enteros y aparecieron nuevos líderes reformistas como Zwinglio, Carlos Tadio, Münzer y Storch, provocando la escisión de la reforma luterana con la aparición del anabaptismo. Lutero se trasladó a Wittenberg para imponer el orden, saliendo fortalecido del Envite para dejar ejemplo de la abolición radical del celibato. En 1525 se casó con una monja, Catalina de Bora, monja cisterciense, 20 años más joven, que había abandonado el monasterio, naciendo 6 hijos de este enlace. En los siguientes años predicó su reforma por toda Alemania. Organizó a su iglesia y ordenanza de los príncipes alemanes y aseguró su triunfo en el pacto de Nuremberg de 1532, donde se concedía a la nueva religión del ejercicio público de su culto. Martín Lutero, el gran reformador, como fue llamado, él aceptó el reto después de aquella impresión que tuvo cuando cayó aquel rayo y que decidió convertirse en monje. Vemos en el desenlace de esta historia o de esta pequeña biografía que Martín Lutero comenzó en la Iglesia Católica, pero al darse cuenta de las cosas que estaban sucediendo, de las herejías que estaban enseñando, como él tenía en su corazón hacer las cosas bien, él presta atención a todo lo que está sucediendo y se da cuenta de que no es bíblico lo que están enseñando. Debido a esto, él se prepara, porque él entendía que algo tenía que pasar, y algo muy grande. Esto era reformar a la iglesia, volver a las raíces, de que la iglesia entendiera
que la salvación no era por obras, sino por la justificación en fe. Bueno, Martín Lutero, un gran hombre de Dios, terminó su proyecto en esta tierra como siervo de Dios, haciendo la voluntad de Dios. De la misma manera, yo te invito a ti a que busques un llamado con el Señor, con Dios, que profundices en la palabra de Dios, que examines cuál es la verdad, que busques hacer el bien, que busques la paz, que sigas a Dios, quien te dio la vida. Este hombre aceptó el reto. ¿Y tú aceptas el reto de seguir a Jesús? Dios te bendiga. Mi nombre es Roberto y deseo que tengas muchas bendiciones. Hasta luego.